El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 11 del versículo 1 al 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betsagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen eso?, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿por qué sueltas ese burro? Ellos les contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito, reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y, siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio de Marcos, para este día lunes, se nos presenta el texto que se lee en Domingo de Ramos, en la procesión, cuando se va a iniciar la Semana Santa. Este Evangelio en sí nos presenta la humildad, la sencillez, la naturaleza con la que viene Jesús a este mundo. Hace unos días yo estaba meditando en ese principio que muchos grupos religiosos hablan: es que ya no somos del mundo, es que eso es carnal, eso no, nosotros no somos de la carne. Y yo meditaba cuando en San Juan 1:14 se dice: y el verbo se hizo carne. ¿Cómo es posible que yo diga que no soy carne si el mismo Hijo de Dios se hace carne y toma nuestra carne y viene a formar parte de uno de nosotros como nosotros, con la única diferencia, menos en el pecado? Pero come, duerme, bebe, se enoja, se disgusta, se entristece y llora, como hoy va a usar un asno, un burro, como lo usaba la mayoría de la gente de su pueblo, y lo va a usar pidiéndolo prestado, siendo el creador, el dueño de todo. Va a invitar a sus discípulos a ir a prestar un burrito que no ha sido montado todavía, y que él será el primero que va a montarlo. Podríamos decir un animalito que todavía no ha sido enseñado, pero Jesús lo va a usar. Y como Jesús es tierno, Él es el príncipe de la paz, el animal no va a tener violencia, no lo va a tirar por allá ni va a ir tirando patadas, coces a nadie, sino al contrario, en medio del bullicio va a ir caminando como un animal entrenado, completamente educado, mientras el pueblo va a gozarse, va a cortar ramas, van a poner sus mantos, pero sobre todo van a exaltar desde lo profundo de su ser, como dice el Salmo: desde lo hondo a ti clamo. Ellos desde lo más profundo han reconocido que Cristo es el Mesías, es el Señor. Lo reconocen, lo alaban, lo glorifican y le gritan, y lo han entendido que es el enviado de Dios.
el Emmanuel. Muchos no lo van a entender, ni van a verlo. Jesús lo va a permitir que lo griten, que lo alaben, que le glorifiquen, y Él va a permitir que el Padre lo bendiga y derrame esa gracia para ser fiel. Jesús ha entrado a Jerusalén, a la ciudad santa, a esa ciudad simbólica que será parte de la nueva Jerusalén celestial, donde todos aspiramos llegar. Muchos incluso sentimos alegría cuando vamos a Jerusalén, a esa tierra histórica donde Jesús pasó, donde Él murió y donde Él resucitó, y donde muchas de sus enseñanzas están ahí y milagros que se hicieron. Nosotros dejemos que el Señor nos cambie. Quitemos nuestros mantos y pongámoselo al Señor Jesús. No solamente nos quedemos en aquellas alfombras que se hacen en nuestros países, sino pongámosle nuestro corazón al Señor y digámosle: ven, Señor Jesús, hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no solamente de palabra, sino reconozcámoslo como el Señor, como nuestro hacedor, el que debemos glorificar, para que Él te ensalce y te glorifique también con la santidad que solamente viene de Dios. Amén.